Annyeonghaseyo, ¿cómo estáis? Chalchines, soy Esther, ya sabéis que vivo en Corea, soy misionera aquí desde hace 15 años y en este vídeo, junto con el padre Damián María Montes, otro misionero redentorista granadino, vamos a charlar sobre este tema de la homosexualidad. Vamos a escuchar dos testimonios más, ya sabéis que este vídeo es la segunda parte del vídeo que empezamos el martes, os invito a todos a ver también la primera parte, si no habéis visto el vídeo del martes. Y si venís del vídeo del martes, pues quedaros hoy, que es la segunda, hasta el final. Vamos a estar escuchando a varios jóvenes y después vamos a estar debatiendo sobre este tema tan apasionante, que es un tema de la teología, de la antropología, de la filosofía, de la dogmática, y vamos a estar embulléndonos ahí. Y podemos dialogar, podemos debatir, podemos tener opiniones diferentes, podemos cada uno dejar en los comentarios todo lo que pensamos, eso sí, siempre desde el respeto, desde la sensibilidad y desde la compasión. Bueno, pues ya sin más os dejo con la entrevista al padre Damián y escuchando dos testimonios de jóvenes católicos comprometidos. ¡Chao! Vamos ahora al siguiente testimonio, que además es de México, o sea que nos trae también historias del otro lado del océano, y a ver qué nos tiene para contar Miguel Ángel. Está el audio en dos partes, cuando termine una voy a poner la otra seguida. Muy bien. Vamos allá con Miguel Ángel. ¿Quién es Dios? ¿Cómo experimentarlo? Esta es la pregunta con la respuesta más fácil y difícil a la vez. Pues Dios está en mi experiencia, en la experiencia de aquellos hermanos mayores que enriquecen la mía propia y en la experiencia de aquellos con quienes comparto mi fe, mis luchas, mis reclamos. Es este creer en Dios como experiencia lo que me enamoró de Cristo, de Jesús, un Dios hecho experiencias concretas y que deja que otros lo experimenten con sus sentidos, un Dios hecho carne, cuerpo, que siente y gusta que lo sientan. Este es mi Dios, un Dios que goza de estar en los márgenes, que gusta de hacer todo nuevo y llamar a los despreciados del mundo, de las instituciones, incluso de la misma religión. Un Dios que me llama y mora en mi interior, que gusta de hacerse experimentar en mi sentir, en mi gozar, en mi pensar y en mi cuerpo, también en mi sexualidad. Es justo hacer memoria de mi Madre Santa Teresa de Jesús. A ella le debo no solo el mantenerme en este camino de fe, también a ella le debo el camino de autoconocimiento, autoaceptación, y sin ella yo no hubiera tenido la valentía para aceptar mi ser homosexual, mis afectos, considerar mi sexualidad como un don, como un regalo a la iglesia, a la comunidad de Cristo, y desde ahí, vivir este don. Teresa ha sido una compañera en este camino. Ella es una de esas hermanas mayores, madres, abuelas, de las que hablaba, de aquellas que nos regalan su experiencia en esta iglesia, en esta comunidad. Es una de esas que nos invitan a revisar el camino para pues no sentirnos en soledad. Ya sé, me separan cerca de 500 años de ella y aún la siento tan cercana. Muchos de sus reclamos, lamentos, intuiciones de liberación son hoy las mías. Con ella me pregunto, ¿quién decide que unos no puedan ser espirituales? ¿Quién decide a quienes están más cerca o lejos de Dios? ¿Por qué poner trabas a algunos sectores de la humanidad cuando se trata de espiritualidad? ¿Quién decide en quién mora o no Dios? ¿Cómo vivir nuestras experiencias de fe desde lo que somos y muchas veces a pesar de lo que diga la jerarquía? Bueno, pues he dicho que la aceptación de mi homosexualidad, de mi sexualidad, de mis afectos, fue el entender que este es un don que hizo que, como diría la Santa de Ávila, quisiera dar voces. Así surgió un espacio que lleva su nombre, el colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, un espacio para personas de la disidencia sexogenérica que quieren vivir su fe, cuestionarla y que esta fe al mismo tiempo los cuestione, les dé tareas concretas en su comunidad. Un espacio con cerca ya de 9 años que trató de responder a la soledad que sentí al ver que mi iglesia no tenía un espacio para mí, que era rechazado, que era condenado y que si ofrecían un espacio era con el fin de cambiarme, de cambiar todo lo que Dios ha hecho, todas las misericordias que Dios ha hecho en mí.
Así surge este apostolado, desde los márgenes, desde nuestro ser laicos. Y me gusta que sea así, da mucha libertad. He perdido, claro, muchos amigos que ya no lo son, me rechazan por lo que soy y muchas amistades que pues eran curas, religiosos, monjas religiosas, que por miedo e incomprensión se alejan como si vieran una verdad que no pueden soportar. Sin embargo, también he tenido gente a mi lado. Han llegado amistades que gustan de andar en verdad. También he conocido religiosos, religiosas, monjas, sacerdotes que apoyan nuestro espacio, colaboran, nos alientan y sobre todo nos quieren. Esta es nuestra pequeña iglesia, nuestra pequeña comunidad, donde nos hacemos espaldas unas a otras, no importando de dónde vengamos, cuál es nuestro puesto, ¿no? Eclesiástico, eh, quiénes somos, cómo vivimos nuestra sexualidad e incluso qué religión tenemos. Creo firmemente que la experiencia de este Dios que mora en nuestro castillo interior es universal. Todos los días pido a Teresa me regale algo de su espíritu para poder ser constructor del reino, que no suelte mi mano, que este palomarcito diverso y multicolor que ella ha fundado sea una estrella que dé resplandor, que de verdad sea una comunidad de Jesús, una comunidad de amor, justicia y paz, que anuncie, denuncie y sobre todo acompañe, acompañe desde lo que somos. Creo que también es bueno replantearse esta ordenanza de la castidad en las personas homosexuales. Creo que no es tiempo o no podemos seguir manteniendo esta idea de dos planos, ¿no? De dos planos, uno corporal, uno espiritual, el plano de la materia y espíritu, ¿no? Sobre todo donde pensando que uno es más perfecto que otro, que uno se tiene que despreciar o uno tiene que desaparecer, ¿no? Eh, no, o sea, es que al final en este tenor nos damos cuenta que no nada más es una lucha contra los cuerpos de las personas LGBTQ, ¿no? Sino que la iglesia tiene un serio problema con los cuerpos y las sexualidades de todo el mundo. La iglesia ha tenido esta obsesión malsana con el sexo, una obsesión malsana con el control de la sexualidad de la feligresía, ¿no? No sabemos sobre todo, pues, ¿para qué? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr con este control? Yo incluso diría como malsano, ¿no? Sobre todo, lo más impactante es que el sobre todo como para estos sectores más conservadores, la sexualidad, ¿no? Es como el único pecado que existe, ¿no? Entonces todo se vuelve una obsesión sexual y deja al lado grandes tópicos que realmente son lo que rompen con, pues, con el tejido social, ¿no? Que son estos temas de justicia social que realmente no se les da tanta importancia por tener esta obsesión con el sexo. Entonces, ay, bueno, o sea, realmente me parece que la institución no es consciente de que ejercer nuestra sexualidad también es ágape, es amor, es comunión, es entrega. Y no está peleada esta entrega con nuestra espiritualidad. Por eso mi invitación, ¿no?, es a replantear toda la moral sexual de la iglesia, no solamente en cuanto a personas homosexuales, sino replantearse también esta moral de la iglesia, que tiene que ver, por ejemplo, con personas divorciadas, ¿no?, que se han vuelto a casar, ¿no?, madres solteras, ¿no?, todas estas personas, ¿no?, que al final también llevan hasta cierto punto sexualidades marginadas para estos lugares o estas como se entiende esta iglesia conservadora. Y pues se debe entender, ¿no?, que al final la única ley es el amor a uno mismo, el amor a los demás, y es la sexualidad también una manera de expresarlo y hay que vivirla sin miedo. Te suscita. Bueno, pues toca temas muy intensos y muy interesantes. A mí me agrada muchísimo saber que apela a los grandes místicos, ¿no? Mi experiencia ha sido muy parecida. Yo cada vez que he leído a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, lo que he descubierto es una espiritualidad muy actual,
muy actual, a pesar del lenguaje propio de la época, ¿no? Y de los ejemplos propios de la época. Lo que descubro es una espiritualidad que ojalá fuese la espiritualidad actual, ¿no? Una espiritualidad muy encarnada en la realidad del hombre y no una espiritualidad desencarnada que últimamente, pues por otras experiencias religiosas o místicas que veo, parece que tienen más espacio, ¿no? Y por eso me gusta mucho que apele a los místicos, a los grandes místicos de la historia, ¿no? Como en este caso es una de ellas, pues Santa Teresa de Jesús. Sin duda que le felicito a él y animo también a todas las personas que tengan inquietudes espirituales a que busquen una experiencia espiritual en la mística profunda de aquellos que se han encontrado con Dios, ¿no? A pesar de las dificultades. Eso por un lado. Por el otro lado, apela al tema de la castidad, de la sexualidad y demás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él en que lo que necesitamos como iglesia, y esto puede ser una afirmación quizá un poco más polémica, pero lo digo de verdad en conciencia, es un nuevo paradigma moral. No solo afecta a la realidad homosexual, es que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que el problema no es la homosexualidad, el problema es la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos mejor esta realidad? ¿Cómo ponemos nombre a la luz de los signos de los tiempos a esta realidad? Creo que es el gran reto de la Iglesia a futuro. Y él ha hablado también en un momento de cómo le parece que se ordenan los pecados en la Iglesia. Y yo sí que he tenido también a veces esa intuición de que cuando se habla de los pecados, por ejemplo, se habla de los 7 pecados capitales, ¿no? Es una manera de ordenarlos, ¿no? Hay mucha diversidad de pecados, pero bueno, los ordenamos en 7 tipos, ¿no? Pero nunca nadie nos ha dicho que de esos 7, los de la lujuria o todos los que tienen que ver con el cuerpo, sean de más peso que, por ejemplo, los de la envidia o el orgullo o todos los otros grupos, ¿no? Entonces, yo pienso a veces que la Iglesia o las personas de Iglesia podemos pecar en ese sentido de criticar o bien a estas personas o bien a otras personas que nos parece que están viviendo su sexualidad desordenadamente desde nuestro punto de vista, pero nosotros primero eso es Dios quien lo tiene que juzgar, ¿no? Lo que las personas, digamos, vivan de una manera desordenada, ¿no? Pero es verdad que en otros muchos aspectos de mi vida, como puede ser eso, ¿no? Puede ser la envidia, puede ser el orgullo, puede ser la pereza, nadie me está señalando, ¿no? O puedo no verlo con ojos de gravedad, que soy misionera y tengo muchísima pereza para rezar, o tengo un orgullo súper grande en mi comunidad, o no sé, como si le hubiéramos dado más importancia o como más escándalo a todo lo que afecta a la sexualidad y también, en cierto modo, juzgando, porque eso está dentro de la conciencia de la persona, ¿no? Se ha creado una conciencia colectiva en este sentido. Es cierto que yo, desde que soy niño, vamos, desde que tengo uso de razón, nunca nadie me ha dicho que el pecado sexual es más importante que el resto o que me condena más. Nunca nadie me lo ha dicho así de claro, también hay que decirlo, ¿no? Pero hay algo en el subconsciente colectivo, en los diálogos, en las predicaciones, en las respuestas que se da a la gente, en los acompañamientos espirituales, en las confesiones, etcétera, hay algo que va situando el concepto de sexualidad y de cuerpo y demás en la cúspide de la jerarquía de los pecados, ¿no? Entonces, realmente, aunque nadie lo diga claramente, este es el pecado que más te condena, hay algo en el subconsciente colectivo eclesial que ha situado el pecado sexual en la cúspide de los pecados, ¿no? Y parece que es el pecado que más nos condena. Y es terrible, ¿no? Porque yo lo que creo es que si nos fijásemos en el resto de pecados, como tú alegabas, ¿no? Pues a la pereza, a la envidia, al orgullo, da igual, es que nadie se salvaría. Es que nadie se salvaría. Entonces, ¿por qué le damos más peso a ese, ¿no? Y no al resto cuando entran dentro de los 10 mandamientos también, por ejemplo, ¿no?
Claro que hay pecados sexuales, por supuesto, ¿no? Que es que a veces algunas personas me han dicho, bueno, es que usted cree que la sexualidad es todo bueno. No, evidentemente hay pecados sexuales, ¿no? Cuando hay abuso, cuando hay violencia, etcétera, pues evidentemente hay pecado de carácter sexual. No, es más que evidente, ¿no? No puede ser que la sexualidad en sí, sea lo que nos condena. No puede ser. No puede ser. Hmm. Y no sé si tú lo conocías, yo no conocía este grupo que él y otros amigos parece que han fundado, que se llama Colectivo Teresa de Ahumada. Yo solo conozco en España este grupo que se llama Crismón, que hacen una pastoral con homosexuales y sus familias. Y la verdad que me parece muy bueno lo que él dice de que se apoyan, buscan espiritualidad, buscan vivir la fe desde su realidad, porque me parece una pastoral también, como tú decías, encarnada, ¿no? Así como hay pues, pastoral de inmigrantes o aquí hacemos pastoral juvenil y diferenciamos los jóvenes de los adolescentes, de los jóvenes ya adultos, pero quieras que no tienes que tocar muy bien las necesidades de esa persona, sus búsquedas y aplicar también las actividades, o sea, no hacemos las mismas dinámicas para los chicos que para las chicas, los ancianos. En ese sentido, yo sí que estoy de acuerdo con todo este tipo de grupos, pero a veces he escuchado que la gente tiene miedo como que se hagan guetos, ¿no? Dice, ya, pero es que se juntan entre ellos y entonces se hace una iglesia aparte, se hace un gueto, pero no sé cómo tú lo ves, tanto este grupo de él como Crismón, todo este tipo de prácticas para homosexuales católicos, ¿no? Yo veo que puede tener peligros, pero que al mismo tiempo es una realidad necesaria. Es decir, depende de cómo se trate, creo que es absolutamente necesario un espacio propio para los que viven una misma realidad. Pero al mismo tiempo creo que es muy necesario que se sientan parte de un todo, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de crear grupos específicos, que yo también lo haría, ¿no? En mi parroquia, por ejemplo, tenemos, no sé, en la parroquia en la que estaba antes había un grupo de separados y divorciados, ¿no? Ellos necesitan un espacio para ellos, porque hablan un lenguaje común, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que hacer todo el esfuerzo posible para que ese grupo no sea un gueto, sino que se sienta parte de un todo, en este caso de la parroquia, ¿no? Es decir, que celebren con la comunidad, que participen con el resto de la comunidad en convivencias, en charlas y demás, aunque luego tengan su espacio propio. Si solo tienen espacio propio y nunca cultivan Ujú. la relación con la comunidad, puede haber un poco de peligro, ¿no? Y si solo quieren Eucaristías para ellos, etcétera, puede haber un poco de peligro. Yo animaría, y también por el testimonio que pueden dar a la comunidad, ¿eh? A mí me parece precioso que un grupo tenga su propio espacio, quizás semanal, donde puedan compartir un diálogo con un lenguaje común, pero al mismo tiempo el resto de la vida religiosa lo hacen con la comunidad, ¿no? Me parece un testimonio muy grande para la comunidad, que es capaz de acoger lo diferente. Sí, Y sí, creo sí, que sí. por ahí se puede crecer. Qué bueno. Bueno, pues vamos ya al tercer testimonio, que es el de Iván. En mi experiencia de Dios, siempre fundamental una vivencia de fe intensa y personal que viví en mi adolescencia, a los 16 años o a partir de los 16 años. Ella ha permanecido siempre en el fondo como algo que ha posibilitado el que, digamos, persista mi fe, no persista yo en mi fe, ¿no? El mérito no es mío, pero más allá de las diferentes decepciones y problemas que haya vivido posteriormente y he tenido pues ocasión de vivir, pero ha habido siempre el fondo de sentirme profundamente amado por Dios y mirado con agrado por Dios. Y el recurso y la idea siempre de remitirme a Dios, de ir hacia Dios. Esto ha sido quizás lo fundamental y lo que sigo viviendo. Saberme amado por Dios y el sentirme impulsado e invitado a volverme hacia Dios. Ciertamente en la iglesia he vivido dificultades. Quizás la más importante, la clave, que no se suele tomar muy en consideración, la de autorreplegarte tú. Yo muchas veces me he autorreplegado, me he limitado, porque
tenía la impresión, e impresión fundada en realidades, a partir de lo que escuchaban compañeros, de lo que escuchaba en jerarquía, de lo que escuchaba aquí y allá, de saber que habría problema si hablaba de mí. De hecho, en alguna ocasión que algo trascendió de mí, en entornos católicos, en los que me he movido bastante, pues hubo cierto recelo por parte de algunas personas y distanciamientos. Yo he trabajado en entornos católicos educativos, primero como estudiante y luego ya como trabajador durante mucho tiempo, hasta hace un par de años. Y era como la idea de tener que ser discreto. Ciertamente, por otro lado, cosas positivas. Fundamentalmente, a los 19 años, la experiencia de aceptación por parte, por un lado, de un sacerdote marianista y de un religioso marianista. Dos personas que me animaron a aceptarme, que me animaron a que viviera de acuerdo a mi realidad. En este mismo sentido, experiencia positiva de aceptación y de vivencia de fe desde quien era en las fraternidades marianistas, en las comunidades laicas marianistas, en la comunidad a la que yo pertenecí durante bastantes años. Igualmente, en otro plano, experiencia positiva, la experiencia de Crismón, una asociación LGTBI cristiana a la que he pertenecido desde hace 14 años, desde su fundación. Una experiencia ahí de reunirnos y de sentirnos impulsados a hacer algo que no veíamos que se estuviera haciendo, como es una comunidad cristiana explícitamente abierta al mundo LGTBI. Hace 14 años, 15 ya tiene Crismón, no era algo tan obvio. Igualmente también desde hace un tiempo experiencia en la Iglesia Evangélica Española. He estado abierto, ser gay y cristiano me ha animado a estar abierto a otras realidades cristianas y, por ejemplo, llevo un tiempo sintiéndome muy a gusto y en comunidad en la Iglesia Evangélica Española, a la vez que me sigo sintiendo entre hermanos en la Iglesia Católica. Finalmente, como experiencia pastoral, pues Crismón como autoorganización e iniciativa impulsada por el espíritu de abrirnos a otras personas. Y finalmente el trabajo intelectual como servicio. Llevo un tiempo queriendo leer, escribir y hablar, y ya voy escribiendo alguna cosa, de cara a esta tarea que nos está animando el espíritu de repensar la sexualidad. La castidad, como bien sabes, es una vocación. Castidad en el sentido de celibato, ¿no? De voto de castidad, de no tener relaciones. Es una vocación evidentemente muy digna en aquellos que están vocacionados a ella. La cuestión es plantear que por una condición que no has elegido tengas que hacer algo, digamos que en principio es una vocación. Entonces, bueno, quizás este elemento así más teórico, pues es importante. La castidad es una vocación muy digna. Y no me cabe duda de que es una forma sana de vivir la sexualidad en quienes están llamados a ella. La cuestión es que no me parece que una condición no elegida, una condición sexual, sea motivo para plantear que eso haya vocación a castidad. O sea, la vocación es algo más eminente y más digno. Esto quizás desde un punto de vista más teórico. Luego, quizás otro elemento, ¿no? También vivencial, desde la reflexión en mi vivencia y un poquito también reflexión, un poco también sobre la vida, ¿no? Vida pensada. La relación física es, digamos, el término al que naturalmente se dirige pues el impulso del afecto y del amor, en el sentido del amor erótico, en su sentido más noble, el impulso al encuentro con la otra persona, un impulso que lleva pues al encuentro físico. Evidentemente eso no significa que cualquier tipo de encuentro físico valga, ¿no? Evidentemente pues habría una serie de criterios, sobre todo a mí me gusta mucho siempre el planteamiento de el criterio de que sea, digamos, una relación donde se respete a uno mismo y al otro como persona, ¿no? Por ejemplo. Pero plantear que de entrada se debiera cortar, digamos, o no desarrollar ese impulso, no planteando criterios éticos, sino que directamente el criterio fuera no desarrollarlo, pues significa dejar cortado y dejar coartado una dimensión esencial de ese impulso, como es el encuentro con la otra persona. Es decir, la sexualidad es una capacidad que tenemos de
encontrarnos, ¿no? Y más que eso, ¿no? Encontrarnos en un encuentro que fructífero y que dé vida. Entonces, no veo, sinceramente, no veo motivo, ¿no? Quizás por eso, por estas dos cuestiones. Primero, porque es una vocación, y segundo, porque la sexualidad es una orientación hacia el encuentro. Entonces, negarle eso por principio a una persona en virtud de la orientación de su sexualidad, pues es algo que no veo justificado en sí mismo. Sin perjuicio, obviamente, perdón, sin perjuicio, obviamente, de que deba haber criterios éticos. Y bueno, pues no quiero alargarme más y muchísimas gracias por la oportunidad de este testimonio. Bueno, pues esto ha sido lo de Iván. Sí, este es otro tema candente, otro tema difícil, ¿no? A mí me gusta pensar que la sexualidad necesita sentido, ¿no? Y creo que por ahí es por donde debería caminar ese nuevo paradigma de la sexualidad al que yo apelaba antes, ¿no? Esto para decir que en sexualidad no vale todo, no vale todo, ¿no? ¿Y qué es lo que vale? Pues lo que dé sentido a la sexualidad, lo que dé sentido. Y creo que esto, claro, que ahora mismo estoy definiendo aquí de manera muy amplia y sin mojarme demasiado, pues habrá que pensarlo muy bien, ¿no? Pero desde luego estoy convencido de que la sexualidad necesita sentido, es decir, no todo vale, pero al mismo tiempo no puede estar encerrada en los límites de la naturaleza. Es decir, hemos encerrado, por límites de la naturaleza me refiero al concepto de ley natural, ¿no? No puede estar encerrada la sexualidad en lo que hasta ahora hemos entendido como ley natural, que ha encerrado esto es lo que es y lo que está fuera de aquí es contra natura, ¿no? Creo que el gran paradigma que debe afrontar la Iglesia es precisamente esa cuestión, ¿eh? Es de naturaleza y yo propondría a persona, de naturaleza a persona. Una realidad sexuada que se define desde la realidad de la persona, desde la realidad de la persona y no desde la realidad de la naturaleza. Ojalá pudiese definirse desde la realidad de la naturaleza. Ojalá. El problema es que hemos ensuciado el concepto de naturaleza, porque nada más natural a los ojos seguro del creador que aquello que vive su naturaleza, nada más natural. Pero como hemos manchado mucho el concepto de naturaleza, creo que debemos salir de ahí para definir toda la sexualidad de nuevo desde el concepto de persona y darle sentido, y darle sentido. Es decir, ¿cuáles serían los límites? Si quieres que me moje un poco, ¿cuáles serían los límites en los que yo pienso? Pues mira, pienso en los límites de la libertad, pienso en los límites del amor, pienso en los límites de la salud, pienso en los límites de, por ejemplo, que la otra persona también sienta que es parte de la decisión, ¿no? Es decir, que no es algo impuesto, ¿no? Pienso en los límites de la relación humana, es decir, pues no todo vale, es relación humana, ¿no? Etcétera. En esa serie de límites pensaría yo, de nuevo, todo el paradigma de la sexualidad. Abiertos a la vida, claro, cuando decimos abiertos a la vida, es que evidentemente todos están abiertos a la vida. Las personas que mantienen una relación sexual con sentido, están abiertos a la vida. También las personas que tienen alguna dificultad para concebir están abiertas a la vida, ¿no? Otra realidad es que esa vida luego se materialice o no, pues por la propia condición, pero están abiertos a la vida. Entonces, decir que la apertura a la vida solamente se da cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, pues es negar una realidad más que evidente en la diversidad humana y sexual. Cuando hay personas que, aun siendo heterosexuales y manteniendo relación sexual dentro del matrimonio, no pueden concebir, ¿no? Pero están abiertos a la vida. Entonces, bueno, creo que habría unos límites éticos y unos límites espirituales, si cabe, y si quieres, unos límites evangélicos, desde los que repensar toda la realidad de la sexualidad. Creo que este es un gran tema, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Y yo también
siempre me ha llamado la atención esto que él decía de la castidad como vocación, ¿no? Cuando el catecismo tiene 3 números que habla de la homosexualidad y el tercero recomienda la castidad a las personas homosexuales, ¿no? Yo creo que entiendo esa lógica, entiendo la lógica que propone y entiendo que lo propone como un unirse al sacrificio redentor de Jesús, en ese sentido que para ellos es cruz, que es ofrecer su sexualidad o su renuncia a la sexualidad abrazando el celibato. Yo creo que lo entiendo. Lo que siempre me he preguntado, un poco lo que Iván dice, si la castidad, que para mí ha sido una acción personal que yo la he aceptado y que para mí es una llamada, que está dentro de la llamada misionera, es algo que se puede, digamos, imponer, o es algo que se puede dar como la única opción. Porque yo conozco también personas homosexuales que ellos sí que aceptan este llamado, lo sienten como una llamada de la Iglesia y viven desde ahí su camino, ¿no? Pero es verdad que conozco también esta otra realidad que dice Iván, personas que dicen, pues no siento esa llamada, siento la llamada a vivir con mi pareja y a expresar mi sexualidad. Entonces mi pregunta es, estando las dos realidades, personas que abrazan esa llamada y personas que no, a las personas que no, como desde el catecismo es la opción que se les está ofreciendo, no les queda otra salida, digamos, que romper la norma. O sea, ellos están, pues en ese sentido, Iván, pues estaría viviendo fuera de lo que el catecismo le está ofreciendo, entonces está pues fuera de la ortodoxia, digamos, de la fe, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado, ¿no habría otro camino para que las personas, es como que al hacerles la ley, pues les hacemos que rompan la ley, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque no les dejamos otra opción. Entonces habría otra opción, y luego qué pasa con estas personas que sí que aceptan el celibato como llamada dentro de su sexualidad, ¿no? Yo creo que sí que habría otra opción, la opción de la sexualidad consentida. Es decir, creo que sí que habría esa opción, pero lo primero que tengo que decir sobre este tema es que la castidad es bella, es bonita, ¿no? Yo también la he asumido como tú por nuestra propia vocación, ¿no? Y me ha parecido un reto siempre difícil, pero apasionante también, ¿no? Para conocerme, para aprender a discernir otras realidades. Siempre me ha ayudado mucho en mi congregación, ¿no? El acompañamiento en este tema, para saber integrarlo no desde la represión, sino precisamente como un don liberador, un don que puede dar también mucho fruto, ¿no? Es decir, esto lo tengo clarísimo, la castidad, el celibato es un don maravilloso cuando se vive dentro de una vocación, ¿no? Es decir, evidentemente un sacerdote, un religioso, una religiosa que hace un voto de castidad debe vivirlo, ¿no? Igual que un sacerdote diocesano cuando hace el compromiso pues o los consejos evangélicos también del celibato, ¿no? Pues debe vivirlo. Es evidente, no se pone en duda esa cuestión, ¿no? Lo que sí se pone en duda es lo que plantea este chico, ¿no? Que a raíz de una condición no elegida, ¿no? Tenga que vivir una obligación. Es que es al final una condena, ¿no? La palabra es al final una condena. Ahora bien, si hay personas que asumen, aún no siendo religiosos o religiosas, sino que asumen esa realidad como una opción, son homosexuales y quieren vivir la castidad porque consideran que están llamados a ello, pues es precioso y es maravilloso. Es también un ejercicio muy digno, ¿no? Dentro de esa entrega de la propia vida pero no es menos digna la persona que no descubre o no esa realidad. Yo creo que no es menos digna. Lo que creo que falta es una propuesta de sexualidad consciente. De nuevo, lo que digo varias veces, no todo vale, sino que habría que buscar de qué manera una persona homosexual puede también incorporar su sexualidad en el proyecto de vida cristiana, pues dentro de los límites éticos y de los límites del sentido que yo proponía desde el concepto de persona. Sí, se comprende, sí. Yo creo que hay mucho camino en todo esto para hacer reflexión y, como decías al principio, para hacer diálogo, que yo creo que la Iglesia
o todas las personas pues, que se han interesado en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, o que están metidos también en temas de sanación, que es muy potente también, ¿no? De reconciliación de las historias. Habría que hacer como a veces lo sueño así, ¿no? Como un diálogo interdisciplinar, contando por supuesto con testimonios de personas pues, como Iván, ¿no? Y escuchándoles, y luego personas que pudieran, digamos, desde distintas áreas, pues buscar estas distintas opciones, ¿no? Y desde ahí pues luego crear o seguir creando la doctrina, ¿no? Y era una pregunta que te iba a hacer antes, que creo que ha sido Miguel Ángel que lo ha dicho, ¿no? Que hay que repensar la doctrina, ¿no? O tú también lo has dicho, ¿no? Yo tenía esta pregunta, ¿no? ¿Se puede repensar la doctrina? Porque lanzar esta pregunta ya es importante. Hay personas que piensan que no se puede repensar nada en la doctrina y que ya está todo cerrado y está todo dicho, ¿no? Es que basta mirar la historia de la Iglesia y basta mirar la historia de la doctrina. Es que no es que yo diga que se puede repensar, no, es que se ha repensado cientos de veces a lo largo de la historia de la Iglesia, en múltiples cuestiones. Él apelaba al tema de la pena de muerte, que ha sido uno de los más últimos, ¿no? Por el Papa Francisco, pero es que ha habido múltiples aspectos que han ido modificándose, cambiándose a la luz de los tiempos de la doctrina. Hay algo que no cambiará nunca. Yo creo que la dificultad de la gente es entender que hay dos realidades. Una es la realidad dogmática y otra es la realidad doctrinal. La realidad dogmática es la que se funda en aquello que es inamovible, es decir, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, la Iglesia, María y alguna realidad antropológica, ¿vale? Pero son mínimas. La realidad dogmática prácticamente es lo que pronunciamos en el credo. ¿De acuerdo? Eso no se pone en duda, no se pone en duda. La realidad doctrinal es una realidad muy dinámica, que tiene que ver con la realidad encarnada de la Iglesia en cada tiempo, en la historia, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede repensar. Hay gente que le tiene mucho miedo a esta realidad, a la realidad de repensar la doctrina, pero la realidad nos dice que la Iglesia misma ha repensado su doctrina cientos de veces y casi podríamos decir miles de veces, desde que se puso por escrito, ¿no? La primera normativa. Y bueno, ya quizá para ir terminando, porque ya te he cogido un montón de tiempo, que además sé que estás de vacaciones ahí en tu tierra y mi tierra, Granada. Es un placer, Pues, es un placer. La última pregunta que yo tenía era, bueno, primero que decir que Iván Ortega, este último chico que nos ha hablado, él participa en este libro que se llama Homosexualidades y Cristianismo en el siglo XXI, que ha sido editado por Javier de la Torre, que es nada más y nada menos que profesor de Teología Moral de la Universidad de Comillas. Él lo ha editado y ha recogido todo este tipo de testimonios. No sé si conoces... de la persona. Ah, muy bien. ¿Conoces este libro? Sí, lo conozco. ¿Y conoces también el libro de James Martin de Tender Puentes? También. Quería para terminar que comentaras algo de estos libros y que quizás señalaras, no sé, para personas que están interesadas en este tema y que sí que están buscando y que quieren pues saber más, cómo se pueden formar o cómo pueden buscar fuentes e ir creándose pues un pensamiento pues lo más, no sé, amplio posible, a la vez bien fundamentado teológicamente, ¿no? El libro de James Martin, Tender un puente, creo que lo que ofrece en primer lugar es un espejo, y los espejos no siempre son agradables, ¿no? A veces cuando nos encontramos con la propia realidad nos asusta un poco. James Martin, sin ningún tipo de tapujos, presenta una realidad y es la que es. Es la que es. Podríamos negarla, podríamos esconderla, pero es la que es, ¿no? Es decir, para mí el punto más fuerte del libro de James Martin no es tanto cuando habla de la homosexualidad o cuando habla del diálogo entre ambas realidades, sino precisamente cuando presenta la realidad de la homosexualidad en la Iglesia, ¿no? Que además la presenta bastante a menudo a lo largo de su libro. Y es que es una realidad. Entonces, afrontar este tema yo creo que es de urgencia
y de urgencia pastoral para nosotros y de urgencia pastoral para la gente que vive esta realidad. ¿Por qué? Porque si no nos convertiremos en verdaderos hipócritas, ¿no? Vivimos una cosa y predicamos otra. Creo que poner palabras a la realidad de la homosexualidad en la Iglesia, como ha iniciado a hacer James Martin de manera bastante elegante, pero al mismo tiempo también bastante fuerte en este libro, pues creo que es una urgencia. El libro de homosexualidades y cristianismo en el siglo XXI creo que aporta muchísimas claves teológicas, ¿no? Sobre todo bíblicas en los primeros capítulos, después también pues teológicas, morales de la persona para comprender esta realidad desde la perspectiva científica, también teológica, etcétera, y creo que abre pues también muchas puertas para el posible diálogo sobre esta cuestión de aquí a futuro. Qué bueno, pues nada, ahí quedan esas 2 recomendaciones para los que quieran seguir aprendiendo. Y yo creo que hoy pues ha sido un diálogo muy, muy fructífero. Yo creo primero escuchar y después pues bueno, lo que nos ha ido surgiendo, y creo que hemos recogido también bastantes preguntas que están en el aire en este momento. Y para todos los que ven mi canal, que son sobre todo jóvenes, españoles y latinoamericanos, pues espero que les sirva para seguir rezando todo este tema y para seguir acercándose a las personas que tienen cerca dentro de esta realidad, y quizá pues mirarlas con una mirada, no sé, más humana, más misericordiosa, y también para mirarnos a nosotros mismos también en una perspectiva más amplia. No sé, ¿no? Yo me he sentido muy a gusto. Sí que hay algo que al menos podemos decir sin duda en comunión con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que es que Dios ama a todos sus hijos, ¿no? Y que las personas homosexuales son amadas por Dios y que no merecen ningún tipo de odio ni ningún tipo de discriminación. Eso hay que repetirlo, hay que subrayarlo, porque es que puede haber algún católico que ni siquiera ese mínimo viva, ¿no? Y de hecho la doctrina en el catecismo aparece que las personas homosexuales no pueden, no deben ser discriminadas ni odiadas por su condición, ¿no? Al menos eso que se nos grabe también en el corazón. Gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias. Igualmente, unidos en la misión. Hasta aquí ha llegado esta larga entrevista. Escucha estos 3 preciosos testimonios y este gran diálogo entre Damián y yo. Si te ha gustado, déjale un buen like. Si tienes otra opinión o piensas algo diferente, déjalo con respeto en los comentarios. Comparte este vídeo a alguna persona que pienses que le puede ayudar. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. To